comercio internacional y el otro es el padre de la economía. Ok, bueno, vamos a ver. Les leo y después hacemos un pequeño debate, ¿no? Desde hace mucho tiempo los economistas han entendido las ganancias del comercio. A continuación se presenta el argumento que el gran economista, que el padre de la economía, Adam Smith emitió al respecto. Entonces, esto es de la riqueza de las naciones. Todo padre de familia prudente tendrá como máxima nunca producir en su casa un bien que sea más barato comprar. El sastre no tratará de fabricar su propio calzado y en cambio se lo comprará al zapatero. Este, por su parte, no tratará de confeccionar su ropa y recurrirá al sastre. El campesino, a su vez, no tratará de elaborar su ropa ni calzado, pero dará trabajo a estos artesanos. Todos ellos están interesados en producir aquello en lo que tienen ventaja absoluta, diría aquí Adam Smith, ventaja absoluta frente a los otros, y en comprar con una parte de su producto, o lo que es lo mismo con el precio de una parte de dicho producto, lo que tengan ocasión de comprar. ¿Ven? Entonces aquí están los inicios, ¿no? de libre comercio y de la especialización. Especialización en aquello en donde hay ventajas absolutas. La ventaja absoluta es en aquello en donde un tomador de decisiones, sea un zapatero, sea un artesano de sastre o sea un campesino, tenga los menores costos de producción en aserrar. Esta cita proviene del libro de Adam Smith, Una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, que fue publicado hace ya como más de 250 años, ¿no? Publicado en 1776, unos 250 años, y que se considera la pieza angular del análisis del comercio y la interdependencia económica. Bien. El libro de Smith, La riqueza de las naciones, cayó en manos de un inglés, y este libro inspiró a este inglés llamado David Ricardo, un millonario corredor de bolsa que optó por ser economista, ¿sí? Pues un autodidacta, y que en 1817, siglo XIX, en el libro cuyo título es Principios de Economía Política y Tributación, desarrolló los principios de la ventaja comparativa. Aquí le subrayaría yo, los principios de la ventaja comparativa que ahora conocemos. Ricardo se basó en un ejemplo con dos bienes, vino y tela. Nosotros revisamos carne y papas. Y dos países. Nosotros revisamos el agricultor y el ganadero. Inglaterra y Portugal. Y demostró que ambos países podían beneficiarse si abrían el comercio. Dejaron de ser autosuficientes los países, o tal vez como los mercantilistas solamente exportaban para acumular riquezas, oro y plata. Muy bien. Y se especializan en el producto en el que tenían ventaja comparativa. La teoría de Ricardo es el punto de partida de la economía internacional moderna. Subrayaría esto para el examen. La teoría de Ricardo, la ventaja comparativa, es el punto de partida de la economía internacional moderna y su defensa del libre comercio. Entonces, también está en contra de los mercantilistas, porque los mercantilistas son intervencionistas. Quiere decir que el gobierno interviene para impedir el libre comercio. ¿Por qué? Porque ellos consideran que importar les va a perjudicar. Entonces, dicen, no hay libertad para importar aquí. Aquí hay prohibiciones o hay impuestos o hay aranceles. Eso es intervención. Y su defensa del libre comercio no se limitó a hacer un simple ejercicio académico. Él no solo que escribió o estaba estudiando y dijo, no. Ricardo fue miembro del Parlamento británico. Fue un político también, o sea, se hizo votar, o sea, se nominó a una candidatura, ¿sí? Se hizo político y puso en práctica estas creencias al oponerse, por ejemplo, a las leyes de granos. Las leyes de granos
Lo que hacían en Inglaterra es restringir el comercio agrícola. O sea, se puede exportar, pero no comprar alimentos del resto del mundo, para proteger a la industria nacional o al campo, ¿no?, de Inglaterra, los cuales restringían la importación de granos en general y de trigo en particular. Las conclusiones del padre de la economía y David Ricardo acerca de las ventajas del comercio han perdurado a través del tiempo, 250 años. Aún cuando los economistas no están siempre de acuerdo en cuestiones de política, sí lo están al apoyar unánimemente el libre comercio. Los economistas están a favor del libre comercio, los economistas. Los políticos tienen ahí sus reticencias, ¿no? El libre comercio. Y no solo eso, sino que el argumento central a favor del libre comercio no ha cambiado gran cosa en los últimos siglos. La economía se ha refinado y ha ampliado sus teorías desde los tiempos de Smith y Ricardo. Pero la oposición de los economistas a las restricciones, o sea, a las prohibiciones del comercio, sigue basándose en gran medida en el principio de la ventaja comparativa. ¿Sí? Ok. ¿Qué comentario me merece, señorita Salavarría? Estas propuestas teóricas, ¿sí?, fundamentales de estos dos economistas clásicos. Teoría de la ventaja absoluta, teoría de la ventaja comparativa. Que la ventaja comparativa, igual que el libre comercio, son muy importantes para la economía, para el crecimiento económico de los países. No hemos hecho nada. ¿Qué tipo de comercio? Libre, restringido. El libre comercio. Gisela. El libre comercio. Entonces, los clásicos abogan por el libre comercio. ¿Qué significa? Que el Estado no debe intervenir, no poner aranceles, no poner obstáculos, barreras al comercio. Eso es libre comercio. Poner aranceles, obstáculos, como por ejemplo, permisos, necesitamos registros, o sea, todo lo que tiene que ver con autorizaciones administrativas son barreras al libre comercio. Dice, usted no tiene la licencia para hacer, entonces no puede importar, no puede exportar. ¿Y cómo la consigo? Ahí bueno, comienza a poner barreras, ¿sí?, para que no haya libre comercio. ¿Okay? Aquí... O poner impuestos, aranceles, ¿sí? En este poner... papeleo que menciona usted es donde se integra lo que se llama la burocracia. Es la burocracia, claro, es que, a ver, todos los que trabajamos para el gobierno, ¿qué somos? Los que recibimos un sueldo de los impuestos que recauda el gobierno. Somos burócratas, ¿sí? Los burócratas, trabajamos para el gobierno, ¿no es cierto? Para el Estado. El Estado tiene un presupuesto que se nutre de los impuestos que cobra el resto de la sociedad. Pero el Estado tiene el poder de hacerse respetar por la fuerza, porque tiene a su cargo el mando de la policía y de las Fuerzas Armadas. El que no quiere respetar, le manda a la policía. Y la policía está bien armada, no se diga a los militares. ¿Ok? ¿Sí? Es la burocracia. Son los burócratas los que a nombre del Estado intervienen. Entonces llámese que están trabajando en las aduanas, en el SRI, en la Contraloría, que tienen que hacer controles. Y ellos, en base a la ley, dicen, le sanciono, le llevo preso, le pongo multas, le cierro, le quito, le confisco, le cobro impuestos. No quiero pagar los impuestos, va preso. Porque ese es el poder que tiene el Estado. Y entonces, quienes ejecutan eso son los burócratas. ¿Sí? Los burócratas. Los que vivimos de un sueldo del Estado. ¿Ok? Listo. Muy buena pregunta. ¿Qué más? Para seguir... Profe, ¿qué país se puede acercar más hacia la ventaja absoluta? No, pues ya eso es hace 250 años. O sea, más que todo en los modelos que son como el modelo económico de Cuba, ¿se puede decir que también utilizan un tipo de restricción mucho al comercio? Sí, sí, sí. Lo que nosotros, por ejemplo, el modelo del padre de la economía se basaba
en los costes de producción. Y nosotros vimos en el ejemplo que el ganadero era bueno en todo. Tenía los menores costos de producción tanto en la carne como en las papas. Y entonces ahí la teoría, la ventaja absoluta, pues no podía ayudar a resolver esta situación de que mejoren la situación de los dos. Ahí viene en el siglo XIX, 1817, David Ricardo. Dice sí, pueda que tenga los menores costos y ventajas absolutas un país o una persona, porque podríamos poner, en vez de agricultor, podríamos poner Ecuador y ganadero Estados Unidos. ¿Sí? Por eso hablábamos de una parábola. Entonces se puede cambiarlo a la empresa A y la empresa B. ¿Ok? Entonces dice, sí, no importa que los Estados Unidos, un país rico, tenga ventajas en costos, ¿sí? O sea, ventajas absolutas. Lo que no puede tener es ventajas comparativas, ser bueno en todo. Y la ventaja comparativa tiene su fundamento, se basa en el costo de oportunidad. Si algo quiere los Estados Unidos producir, ¿qué es lo que está sacrificando? Si por hacer algún producto en el que no es bueno, sacrifica lo que es mejor, le va a costar mucho. Entonces es mejor buscar en qué es bueno cada país, ¿sí? En cuál tiene los menores costes de oportunidad, especializarse, luego intercambiar con los otros países. Y los otros países también, aunque hayan tenido mayores costos de producción, si se especializan en aquello que hacen mejor, luego intercambian, todos salen ganando. Es un ganar, ganar. Porque lo que consideraban los mercantilistas, antes de Adam Smith, decía, no, en el comercio internacional esto es un juego de suma cero. Lo que nosotros ganamos, ¿sí? En el comercio internacional es lo que los otros perdieron. Si nosotros ganamos 10, es que les hemos ganado los 10 que ellos perdieron. Por eso es que si nosotros les compramos o si hacemos importaciones, ellos ganan y nosotros perdemos. Entonces restringen las importaciones. Entonces ahí viene toda la escuela clásica y dice, no, están re equivocados. Equivocados. El libre comercio es mejor porque todos salen ganando. Al principio, costos de producción. Muy bien, iba muy bien, pero se topaban con esto, ¿no? De que hay unos países que son buenos en todo. Entonces llega la sabiduría. Si el genio de David Ricardo dice, no, sí se puede ganar. No importa que sean unos países ricos y otros pobres. Con que se especializan en aquellas ventajas comparativas que tienen en la producción, lo identifican, se especializan, luego intercambian, todo el mundo sale ganando. Esas son las teorías que explican y ahora como economistas los estamos conociendo, porque estamos hablando de comercio internacional. ¿Cómo explicamos, sí, de una manera académica, ¿sí? Los flujos de comercio internacional? ¿Ok? Entonces estamos revisando desde hace 500 años, ¿no? Pero principalmente desde hace 250. Hace 500 años, ¿sí? Desde la Edad Moderna, ¿sí? Finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, descubrimiento de América, la imprenta, la caída del Imperio Romano de Oriente, todo lo que tiene que ver con el humanismo, el Renacimiento. ¿Sí? Creo que todo eso vimos, no sé si también chequearon ustedes en el pensamiento económico. Sí. Entonces, siglo XVIII hay cambios, ¿sí? Cambios. En historia del pensamiento económico es la historia de las ideas. Estamos en un periodo donde estamos las ideas de la política, ¿sí? De la política. Todo lo que es la parte mercantilista. Y desde Adam Smith hasta nuestros días estamos en un gran periodo de las ideas de las teorías, ¿sí? De las teorías. ¿Y qué son las teorías? Las que pueden explicar cómo funciona la economía, ¿sí? Y encontrar la verdad, ¿no? Acercarnos a la verdad. ¿Cómo? A través de teorías. Entonces estamos en un tiempo de teorías económicas, ¿sí? En la Edad Media y para la antigüedad, todo ese largo periodo de cientos de años,
Teníamos ahí, las ideas económicas eran por parte de la justicia. Más tenía que ver con el precio justo, con temas escolásticos, los temas religiosos, la fe, lo que guiaba pues las ideas de organización económica. ¿Ok? ¿Alguna aportación más? ¿Alguna inquietud? Eh, ¿Estamos yendo bien? Sí, adelante, en señorita. toda la Jerez. historia del comercio internacional y todo, ¿ha habido alguna excepción o algún caso en donde una parte no gana? Es que hay otras teorías que son bien cuestionadoras. Ya veremos más adelante, en donde de aquí de América Latina mismo, había un economista, tuve la oportunidad de conocerle hace 40 años, que fue secretario de la Comisión Económica para América Latina. Es un economista argentino llamado Raúl Previs. Él cuestiona estas teorías. Dice, no, no, no. Aquí en el comercio internacional lo que vemos es que hay países que ganan y países que pierden. Los países industrializados siempre se hacen más ricos a costa de los países dependientes o como se llama, los satélites alrededor de la metrópoli. Se llama la teoría de la dependencia. Y que cada vez que los países se integran al comercio, ¿sí?, al libre comercio, lo que hacen es hacerse pobres y los otros hacerse ricos. Porque los pobres lo que saben hacer solamente es extraer materias primas, el petróleo, la minería, y exportan. Y los ricos procesan y terminan haciendo productos que tienen mayor valor. Y a través del comercio lo que hay es una transferencia de riqueza, ¿no? ¿Sí? A través del comercio, de esta relación comercial internacional. La teoría de la dependencia. ¿Cómo solucionar esa teoría de dependencia? No, los países tienen que industrializarse. Y todos los países de América Latina, incluido el Ecuador, comenzamos un proceso de industrialización, se llama el modelo ISI, el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. Entonces interviene el gobierno, dice, vamos a prohibir las importaciones y vamos a promocionar, promover, incentivar, ayudar a los empresarios locales a que hagan las empresas. ¿Por qué? Porque ya les protegemos, ¿sí? No pueden ingresar zapatos, por ejemplo. Aquí en el Ecuador no ingresaban los zapatos ni la ropa. Entonces los productores locales comienzan a producir para el mercado que ahora es un mercado sin competencia externa. Ok, pasa el tiempo y ese modelo fracasó. Profe, ¿Por qué? eso Sí, es adelante. cuando pusieron también, o sea, eso de la campaña de Primero Ecuador, consume lo nuestro. No, estuvimos hablando de hace unos 60 años. Pero Esto también, de primero consume es más de también una época intervencionista, estás hablando del gobierno anterior. ujú, El ahí gobierno también, anterior ¿cómo también tendría es un que ver? gobierno intervencionista. Ahí Él, por también ejemplo, puso tiene sus techos de las ideas de exportaciones. acuerdo a los autores económicos con los que él se inspira. Dice, no hay que comercializar nomás con los ricos, porque ellos se enriquecen y nosotros nos empobrecemos. Mantenía un poco esa tesis de la teoría de la dependencia. Sí. Dice, no, lo que tenemos que hacer es primero nosotros crecer internamente, tener buenas empresas y luego abrirnos al mundo. Pasaron muchas décadas y las empresas ecuatorianas disfrutaron de vender productos de mala calidad y altos precios. ¿Quién es el que no se beneficiaba? El consumidor. Porque si hubiera competencia, ¿sí?, estos productores para sobrevivir tendrían que mejorar, bajar precios. Y los consumidores poder tener, con sus ingresos, poder acceder a mejores productos y a mejores precios. Entonces, se vio que las importaciones eran unas importaciones tipo ensamblaje. Decían, no vamos a importar carros. Prohibido importar carros. Pero se necesitan carros. Sí, los vamos a hacer aquí mismo en el Ecuador. Entonces comienzan a hacerse las industrias de autos. Pero eran autos que venían
Los autos desarmados, aquí le armábamos, decía hecho en Ecuador, porque no teníamos la tecnología para producir los autos. Entonces, estos industriales se enriquecían, vendían productos de mala calidad a altos precios porque no había competencia con los autos hechos en el extranjero. Entonces, traíamos productos desarmados. Y aquí creíamos que, porque les traíamos, poníamos, armábamos las llantas, los asientos, y ya tenemos la industria de autos. Era una mentira. Y se estaban consumiendo también las divisas, porque estábamos importando todos estos kits, estoy hablando. Y también las industrias consumían mucha materia prima del extranjero. ¿Sí? Entonces eso se fue agotando, se fue hasta que se tuvo que abrir el Ecuador de a poco al comercio exterior. ¿Sí? Estoy hablando de hace no más de 60 años, ¿no? De cada de los años 50, de los años 60 del siglo anterior. 50, 60 años. En la década de los años 70 ya iba colapsando. 80 y 90 la crisis. 2000, con la dolarización, vamos de a poquito incrementando. ¿Sí? Ok, permítame un ratito. Bien, ¿alguien sabe qué está pasando en la asamblea? No, yo no tengo información. Sabía que no habían elegido al presidente de la asamblea. ¿Alguien conoce algo sobre este tema? Me estás llamando a preguntarme, pero no tengo información. O sea, el que ganó ahorita de la asamblea. Sí, ¿quién ganó? Pierina Correa ganó. Pierina Correa es la nueva presidenta. Sí. De la asamblea. Estefanía, ¿estás diciendo eso? Voy a tener que corroborar. Uy, ya fallamos ya. Sí, yo vi, o sea, yo vi una noticia, pero No, no yo sé. sabía que es Pierina Correa está ahorita elección, dirigiendo la asamblea mayor porque es la más presión votada, pero no es la presidenta. El señor Cronfrey le faltó un voto y listo, y se acabó. Eso me están llamando porque parece que han Eco, roto pero las... quedaron, pero Eco, están en receso hasta las 6. A ver, que hable una persona. Están en receso hasta ¿Me las 6 escucho? de la tarde, Eco, porque no le alcanzaron los votos. Entonces todavía Ajá. no. Estefanía, por favor, esa información que nos diste, pues
falta, ¿cómo se dice? No, hay que Sí, le corroborar. pusieron a Pierina Sí, Correa solo corroborar. por la mayoría de votos, más no es aún la presidenta. No solo está dirigiendo la sesión nada más, pero no nombran todavía. Vio que no, todavía no. Porque son ellos que tienen que aprobar leyes. Y a veces hacer libre comercio. Bueno, ¿quién tiene que manejar? Presidente, ¿no? Pero las leyes. Me preocupas, Estefanía, casi me caigo de la silla, digo, ¿qué es esto? ¿Cómo ya nombraron? Y Diego, perdón, ¿qué pasó? Bueno, pero tuviste la buena intención de informarnos, ¿no? Pero casi un ataque de nervios, ¿no? Un hombre al borde de un ataque de nervios aquí. Bien, vamos entonces con... Está claro la parte un poquito de introducción, ¿no es cierto?, de la importancia del comercio, ¿sí? Y hemos visto un poco la parte un poquito histórica, porque los economistas somos un tanto historiadores, para saber de dónde venimos, para saber qué hacemos y hacia dónde vamos. ¿Ok? Ya sabemos hacia dónde vamos con estos políticos, nuestras asambleas que estarán viendo qué, a ver, a cambio de mi voto, ¿qué me dan? Ya se olvidaron del pueblo al que están representando. No, mi familia está en la asamblea, profe, no digas eso. No, sí, te digo, o sea, estamos hablando en términos generales. También Con sus respectivas excepciones, y vas a darte cuenta. A propósito, señorita Córdoba, ¿de qué partido es? Veamos, ahí solamente veamos. Yo, o sea, mi prima... No, de tu prima, ¿de qué dices tú? Mi prima entró por la Izquierda Democrática, profe. Ya ven. Izquierda Democrática es el partido que en este momento es el que ha sostenido, es el que sostuvo. Y es el que dice, no, a esto de la corrupción, no, sostuvo con sus votos votando en contra. Tal vez de lo que se iban a unir los que se pelearon antes y ahora se estaban uniendo. Por la Izquierda Democrática creo que no ganó en primera vuelta Arauz. No, yo creo que la Izquierda Democrática parece que fue más bien que le quitó votos a Lazo. Yo creo que porque después los de Izquierda Democrática le pasaron a... Lazo. ¿Cómo? Pero después en la segunda vuelta Javier Herbas le dio su apoyo a Lazo. Claro, pero Javier Herbas, pero la gente no es que son como borreguitos y votan. Unos pocos serán borreguitos, pero los otros dicen, a ver, ¿cuál me conviene? Porque los que votaron por Herbas, es que no les gustaba ni el otro candidato, ¿cómo se dice? Arauz, ni les gustaba Lazo. O sea, no, ninguno de los dos. Y vieron a una persona, a un empresario que se dedica al comercio internacional, exportador, y dijeron, por ahí puede ser. Es nuevo, se le ve inclusive en las redes sociales, me parece que en TikTok, y sobre todo los jóvenes. También salía que Herbas es la primera vez, el primer candidato que tiene una, o sea, no tanta aceptación, pero tuvo una aceptación notable al ser nuevo. Por eso digo, es una nueva, porque a los que ya les conocían, sí, bueno, Arauz también es nuevo, pero era un ilustre desconocido. Pero en cambio, detrás de Arauz estaba el expresidente Correa. Tanto es así que en la primera vuelta dice que, bueno, yo no lo vi, pero salía con una fotografía, como una especie de... como una gigantografía atrás, con la imagen del presidente, ¿no? Del presidente anterior, el presidente Rafael Correa. Entonces la gente decía, yo voto es por Rafael Correa. Pero como él no estaba en la papeleta, pues votaron por Arauz. Y tuvo una alta votación. ¿Sí? Una alta votación. Y otra votación que también tuvo muy interesante es la votación de Pachacuti, Yacu Pérez. ¿Sí?
el sector indígena en el país no es más de un 6 o 7%, pero ellos tuvieron casi el 20% el Pachacuti. ¿Por qué? Porque pudo conectar también con los jóvenes y con sectores, ¿sí?, que tampoco le quieren ni a los unos ni a los otros, pero sí están a favor, por ejemplo, de reivindicaciones como la parte ecológica, la minería, que no sea una minería que contamine, ¿sí? Entonces el asunto del agua, entonces eso impactó también, decían, bueno, hay mucha gente que decía, me parece que son buenas propuestas. Y también, pues, a través de su carisma, ¿no? Con su esposa, trataban de captar la atención y lo lograron. Por un poquito, así, por un poquito, no pasaron a la segunda vuelta. ¿Sí? Estaban inclusive ahí, hablando de que se habían robado los votos, el unos y otros, ahí que tenían que contar los votos. Porque era mínimo la... Van a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta, la izquierda democrática y Pachacuti, aunque Pachacuti le dijo, no, ni a uno ni a otro, pero mucha gente de Pachacuti no hizo caso a lo que decían, votar nulo, creo que me parece. No hicieron caso y fueron por la opción, una opción liberal. Es que... Una opción tipo Adam Smith, tipo David Ricardo. La otra opción era tipo mercantilistas, intervencionistas. O sea, detrás de las dos candidaturas están estos filósofos o estos economistas, ¿no? Los mercantilistas, ¿sí? Y los liberales, Adam Smith, David Ricardo y todos los que vamos a seguir mirando. Ok, algo, perdón, Coralía me parece, o Michelle, no sé quién estuvo queriendo tomar la palabra. No, profe, no era nada. No, alguien, ya. ¿Alguna otra pregunta? Porque esto, en este momento están en las negociaciones, imagínense, un voto, faltó un voto. ¿Saben lo que cuesta un voto? Vamos a ver cómo son... ahorita que está Anaís, ojalá puedas compartir. ¿De dónde, de qué provincia, Anaís? Mi prima de Loja. Ah, de Loja. Bien, entonces salúdale y dile que acá estamos mirando cómo son las actuaciones. Porque ahora son representantes nuestros, pero ahorita cuando están en las negociaciones están representando intereses personales a veces. Dice, bueno, mi voto, ¿a cambio de qué? A ver, ¿qué me van a dar? Que no sea corrupta, dirás. Porque yo recién leí que decía que, bueno, sacaron una nota que decía que hasta la PSC ya se deslindó del partido de Guillermo Lazo. Ya están peleados. O sea, y recién ahora se están posicionando y ya están peleados. Ni se posesiona y ya están peleados totalmente. Por eso digo, o sea, estoy acabando. Ese es el tema aquí en nuestro país. Sí, profe, porque ellos... Hay demasiados legisladores. No son bipolares. Lo que pasa es que no representan a los intereses, porque a ratos se pasan de un lado al otro. Solo buscan el apoyo en ese momento. Mucho populismo nomás, profe. El populismo. ¿Qué es el populismo? Nos dicen lo que queremos escuchar, pero en el momento de actuar hacen todo lo contrario. Vamos a ver, ahorita que vamos a aprovechar ya que estamos hablando. Sí, profe, porque ayer igual salió un anuncio de que muchos asambleístas que habían ganado, o sea, habían entrado a esas asambleas de los Pachacutis, que ya dejaban esos cargos porque, o sea, tenían mejor opción a ir a la Asamblea Nacional y renunciaban los cargos que ellos habían ganado y se iban. Y también creo que ellos solo miran por su bienestar propio. O sea, son seres humanos nacidos en el Ecuador y que hemos crecido, ¿sí?, con estos ejemplos. Y estos ejemplos no solamente nos vienen desde la conquista. ¿Quiénes nos conquistaron? Los españoles. Pero también nos dejaron, aparte de algunas instituciones como la religión, como también nos dejaron el idioma, ¿sí? Pero también nos dejaron algunas cuestiones como, por ejemplo, la corrupción, el burocratismo, el autoritarismo, el abuso, la ley del menor esfuerzo o la de la viveza criolla. Otras culturas no tienen eso. Por ejemplo, los que no conquistaron, sino colonizaron América del Norte, distintos. Pues ellos van con otras ideas, como pues son los protestantes, ¿no?, los luteranos.
que se alejan de la Iglesia Católica y ellos directamente aplican lo que leen en la Biblia. Dice, comerás con el